Aquí tenemos dos animales, un gato y un perro. Un perro tiene la característica de ladrar mientras que un gato maulla. Un perro está en el grupo de los caninos y el gato es un felino. Los perros son dependientes, muy sociables, mientras que los gatos son independientes. Los perros son gregarios, viven en grupo, mientras que los gatos son solitarios. En este nuevo video de Ciencias Interactivas vamos a hablar de cómo hacer un cuadro comparativo. ¿Y qué es un cuadro comparativo? Es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se utiliza para contrastar dos o más elementos teniendo en cuenta, bien sea las semejanzas, las diferencias que hay entre ellos o las características que los distinguen. Estos cuadros comparativos se pueden emplear para comparar, bien sea objetos, ideas, procesos, teorías, conceptos, eventos que se llevan a cabo, personajes, opciones para tomar decisiones acertadas, temas, fenómenos naturales o cualquier situación. ¿Cuál es la estructura de un cuadro comparativo? Se compone de filas que van de izquierda a derecha, aquí tenemos 1, 2 y 3 filas, y de columnas que van de arriba hacia abajo, 1, 2 y 3 columnas. En los cuadros comparativos puede ir información cualitativa, es decir, que expresa características o cualidades, bien sea de un objeto, de una situación o de un fenómeno, o pueden ser información cuantitativa, donde se colocan datos numéricos. ¿Cómo hacer un cuadro comparativo? Lo primero que hay que hacer es buscar la información y esta información debe consultarse en fuentes confiables. Esa información debe ser clara y verificada, que permita conocer a fondo cada uno de los elementos a analizar y las variables o características que los identifican. Segundo, se deben identificar los elementos que se van a comparar. Por ejemplo, en este caso particular tenemos que vamos a comparar una célula animal con una célula vegetal. Tercer paso es determinar las variables o categorías. ¿Qué son las variables? Son propiedades o cualidades que se van a investigar y se deben escribir esas variables y también saber si lo que se va a hacer es comparar las semejanzas, las diferencias o las características principales de cada uno de ellos. Entonces, para este caso particular, tenemos que las variables van a ser tipo de célula, en qué organismos está presente ese tipo de célula, la estructura, es decir, las partes que forman la célula, otras estructuras específicas, el tipo de nutrición que tienen esas células y la presencia o no de vacuolas. El cuarto paso es hacer una lista de las características teniendo en cuenta las variables o las categorías que se anotaron anteriormente. Entonces, por ejemplo, el tipo de célula, entonces yo puedo decir que la célula animal es una célula eucariótica que tiene núcleo, que igualmente la célula vegetal también es eucariótica y tiene núcleo, es decir, que esto es una semejanza que está presente en animales. Obviamente la célula animal y la célula vegetal está presente en plantas, por ejemplo, que la animal tiene nutrición heterótrofa, mientras que la nutrición de la vegetal es autótrofa. Estos datos los colocamos, hacemos un listado de esas características. Posteriormente, como punto 5, debemos hacer el cuadro, es decir, aquí decimos trazar un cuadro en la hoja y lo debemos dividir de acuerdo a los elementos que vamos a comparar y las características que se quieren comparar. Los elementos pueden ser dos, aquí tenemos la célula animal y la célula vegetal, pero también se pueden comparar 3, 4, 5 o más elementos. Entonces, al ya tener claridad sobre lo que se va a comparar, entonces dividimos ese cuadro, en este caso en 2 columnas y en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas, porque vamos a tener en cuenta 7 variables.
En el recuadro superior, es decir, en la primera fila, se deben colocar los nombres de los elementos que vamos a comparar. Entonces vamos a comparar una célula animal con una célula vegetal. Debajo de cada nombre, entonces vamos a colocar las características, propiedades o semejanzas o diferencias de cada uno de esos, en este caso, elementos, que es la célula animal o la célula vegetal. Entonces, anteriormente teníamos esta lista, entonces vamos a ir ubicando en el cuadro cada una de estas características. Entonces nos dicen que es un tipo de célula eucariota con núcleo. Entonces aquí la colocamos, tipo de célula eucariota con núcleo, que es la célula animal, y la célula vegetal también es eucariótica con núcleo. Es decir, que esto es una semejanza. La célula animal que está presente en animales y la vegetal en plantas. Entonces esta es una diferencia. La célula animal que tiene núcleo, membrana y citoplasma, y la vegetal también. La animal que no tiene cloroplasto ni pared celular, pero sí membrana celular, mientras que la vegetal tiene cloroplasto, lleva a cabo fotosíntesis y tiene pared celular. En cuanto a la nutrición, entonces, que es heterótrofa, es decir, que no puede fabricar su propio alimento, y la vegetal es nutrición autótrofa, ella fabrica su alimento a través del proceso de fotosíntesis, y finalmente que tiene una o varias vacuolas de tamaño pequeño, mientras que la vegetal tiene una vacuola de gran tamaño. Estas características son las que teníamos copiadas aquí y las fuimos ubicando en cada uno de los elementos, y esto es un cuadro comparativo. Finalmente, cuando hemos hecho el cuadro comparativo, obtenemos conclusiones. Una vez confeccionado ese cuadro, se puede analizar y comparar cada uno de los ítems para extraer conclusiones sobre el tema de estudio. ¿Para qué sirve un cuadro comparativo? Entonces, primero, para representar contenidos que se deben estudiar. Se usan a modo de resumen porque la información se puede ver y comprender de una manera más apropiada. Por lo tanto, son buenas herramientas para memorizar contenidos educativos. También se puede usar para simplificar información que se debe explicar. Se utiliza como soporte en capacitaciones, conferencias, exposiciones, para que quien hace la exposición recuerde los puntos importantes y los que están escuchando esa exposición perciban el contraste de esos elementos. Para analizar la mejor opción, se emplea para tomar decisiones y elegir la solución, el producto del procedimiento más conveniente. Entonces, por ejemplo, para tomar una decisión en cuanto a qué celular comprar. Entonces aquí tenemos dos celulares y aquí tenemos las categorías o variables que se van a tener en cuenta. Entonces tenemos la memoria, el peso, la batería, el tamaño de la pantalla, la resolución de la pantalla, los colores disponibles. Entonces el celular número 1 entonces tiene una memoria de 64 gigas, el 2 128, el peso 198 gramos, aquí 200 gramos y así sucesivamente. Entonces, al hacer un cuadro comparativo, comparamos cada uno de los dos celulares, podemos tomar una decisión de cuál es el que vamos de pronto a comprar. Entonces, gracias a que se contrastan dos o más elementos, en este caso fueron dos, los cuadros comparativos se emplean en diferentes ámbitos, en lo educativo, en lo académico, en lo empresarial, en lo institucional y en lo personal. En algunos cuadros comparativos, como en este, hemos colocado aquí las variables, cada una de estas variables o categorías, mientras que en este cuadro comparativo no colocamos las variables, es decir, no colocamos aquí una columna de variables, que hubiéramos podido colocarla porque son estas que están aquí. Entonces hubiésemos podido colocar aquí la lista de variables, que aquí sería tipo de célula, dónde está presente, características o partes que tiene, y todas las demás que aparecen aquí a este lado. Entonces existen varios tipos de cuadros comparativos, algunos tienen las variables incluidas, como en este caso, y otros pues son más sencillos, como en este caso.